que el sistema, no sé si es similar ahora. En realidad mis relaciones con San Marcos son cada vez más y más distantes. Antes había un examen escrito y un examen oral. Y accedían al examen oral solo aquellos que aprobaban el escrito. Entonces, dependiendo de la carrera que uno eligiera, las preguntas tenían que ver con eso. Ahora, evidentemente yo no quería ser antropólogo, porque a los 16 años no tenía ni la más mínima idea, primero, qué era la antropología, y en segundo lugar, que algo llamable antropología se enseñaba en San Marcos. Entonces quise ingresar a Derecho, e ingresé a Derecho porque pensaba ilusamente todavía, hace muchos años que perdí la inocencia, pero cuando ingresé a San Marcos era todavía inocente. Pensaba efectivamente que el derecho y los abogados estaban ahí para servir la causa de los pobres. Y entonces esto fue un desengaño brutal, porque tenía un profesor de Derecho Romano, un señor René Bollo, que predicaba justicia, igualdad, equidad en sus clases. Y como terrateniente en el Valle de Chancay hacía lo contrario. Mandaba bulldozers para efectivamente derribar las casas de sus campesinos. De tal manera que eso asociado a una idea de dedicarse profesionalmente a manipular los artículos de los códigos civil o penal, no me parecía que fuera efectivamente una tarea gratificante y estimulante para el espíritu. De tal manera que mal que bien me mantuve ahí, pero ya al término de los 2 primeros años de estudios generales, evidentemente mi vocación hacia el derecho había estado profundamente debilitado, que se acentuó efectivamente en los 2 años en que estuve en la facultad. Porque en estudios generales tuve la suerte de conocer a personas extraordinarias. Una vez lo escuché a Raúl Porras, no fui su alumno porque él ya me enseñaba, no sé qué estaba haciendo, fue a dar una conferencia, fue muy bien, pero fui alumno de su discípulo, de Carlos Araníbar, que lamentablemente murió, y él nos enseñaba un curso realmente muy bueno sobre historia del Perú. Igualmente tuve la ocasión de conocer a Ela Dunbar Temple, que nos enseñaba instituciones coloniales, a José Mejía Valera, que nos daba los cursos de introducción a la sociología, a Russo Delgado, que nos enseñaba un curso de introducción a la psicología, y Alberto Escobar, le repito, nos enseñaba un curso de lengua. Estaba igualmente Marta Gila. Una vez que usted ingresa a San Marcos y se instala en Lima de nuevo, ¿cómo fue la experiencia? ¿Estuvo en la casa de algún familiar? ¿En qué lugar vivía? Mi papá era medio hermano de, de 4 hermanas y 4 hermanos. Mi abuelo, hijo de su mamá, hizo que mi papá dejara sus estudios para que efectivamente trabajara, y con su trabajo lo ayudara a mi abuelo a la educación de sus medios hermanos. El hecho es que durante un tiempo efectivamente yo, como le dije, deambulaba de casa en casa, y es una experiencia extremadamente desagradable. De manera que al final le dije, mira papá, vamos a hacer una cosa, trata de ahorrar, invertir tus ahorros en comprar un terrenito, y yo me encargo de levantar una casa, aunque sea con esteras y con las villas mal puestos, pero una casa que va a ser tuya y mía, donde nadie te va a mirar así con malos ojos. Y eso fue lo que hicimos. Yo viví durante todos los años de mi formación universitaria, y los años que trabajé después le contaré, como profesor del Departamento de Economía de la Universidad Católica.
en el RIMAC, en la casa de mi papá, en Villacampo. Y ahí andaba muy contento porque tenía de todo. Tenía un mercadito al lado, compraba clara de huevos y yema de huevos por separado, compraba 4 almejitas, 4 papitas. Mis vecinos del frente eran expresidiarios, de manera que llegué a un trato con ellos y les decía, bueno, ¿no? Ustedes van a cuidar la casa, que no me roben, no hay mucho que robar, pero por lo menos no quisiera que mis libros desaparecieran. Y fue muy bien hasta que en algún momento, cuando ya no estaba viviendo en Lima, regresaba de vez en cuando a mi casa arriba, que entonces tenía un meeting de vecinos. Me decían, oiga, mi casa, la pared está completamente húmeda, seguramente la cañería que debe ser vieja de su casa se rompió y está humedeciendo el muro. Y hubo un cortocircuito, mi casa se incendia, de tal manera que harto de todo eso decidí, esa casita que tenía 3 pisos, de los cuales eran todas bibliotecas, lo vendí y me fui a vivir al Lince, en el Parque Castilla, donde tengo un apartamento que está ahí, deshabitado por las razones que usted conoce. Además, no llevaba una vida de barrio realmente. Um, mi, Primero íbamos a la Muerte Lenta, del comedor universitario cerca de San Fernando. Estaba la biblioteca, una biblioteca muy buena, que en aquel momento operaba en San Marcos, y ahí pasaba todo el tiempo. Y además, gracias a Murra, en la Escuela de Antropología tenía una biblioteca realmente extraordinaria. Profesor, ¿y esta denominación de la muerte lenta entonces tiene décadas? Sí, bueno, ahora ahora me han dicho que el menú es mucho mejor. La única ventaja, y lo decíamos en broma y en serio, es que la muerte lenta estaba al lado de la morgue, ¿no? No había que pagar costos de transporte. Pero la comida era una comida, para comenzar, una comida monótona, aburrida, y seguramente muy deficiente en términos de calorías y de nutrientes. Pero ¿qué podemos hacer? Es decir, tener comida gratis ya era efectivamente un lujo, porque por lo menos evitaba que tuvieras que trabajar para comer. La universidad te estaba dando la comida de tal manera que si tú podías mantenerte mal que bien con los recursos de tu familia y vivías una vida modesta, pues era más que suficiente para dedicarte al estudio. No comprabas libros porque la biblioteca estaba ahí, disponible, ¿verdad? La vida política de San Marcos, ¿no? Yo ingreso el 59 y el 59 la Federación Universitaria de San Marcos llega a ser ocupada por vez primera por la izquierda, por Juan Alberto Campos Lama, porque hasta ese momento había sido efectivamente el coto cerrado de Lámpara. De manera que esa victoria, que era una victoria histórica, motivó efectivamente que los años de San Marcos fueran años de una, de una euforia muy grande, porque nos permitió efectivamente ver el país de otra manera. No hay que olvidar que en 59 se dio igualmente el gran terremoto político de América Latina, que fue Cuba, y había un compañero de derecho, Arias Schreiber, que era un dirigente histórico del Partido Comunista, que pasaba, al igual que don Alfonso Barrantes Lingán, gran parte de su tiempo, efectivamente, en la plazoleta de San Marcos, y con ellos las discusiones eran muy vivas y muy profundas. Íbamos frecuentemente a la tiendecita, un café que estaba en Azángaro, íbamos muchas veces al Che Víctor, íbamos a la librería de la Alianza Francesa que estaba en la Nicolás de Pierola, había una librería también de don Nicolás Ojeda, de tal modo que todo esto fue
muy importante en, la, en la formación mía. Y yo me reía, por cierto, como siempre los camaradas trataban de reclutarnos y yo era, por razones obvias, reclutable para la izquierda. Pero lo que me ofrecían era algo absolutamente deleznable, es decir, hacer propaganda, pegar carteles, ninguna discusión teórica y política seria. Y además, ¿qué iban a enseñarme a mí sobre la condición obrera si había pasado prácticamente los 15 años anteriores de mi vida en contacto directo con los mineros? De tal manera que eran muy buenos amigos, pero nunca efectivamente lograron el compromiso mío de una militancia activa, ni siquiera, ni siquiera en las organizaciones como el FER que existía en ese momento en San Marcos. Y más bien habían, ahora creo que ya no existen, había muchas asociaciones de estudiantes provincianos, asociaciones que tenían efectivamente sus murales en los muros de la plazoleta de San Marcos, de tal modo que para efectivamente atenuar la nostalgia de los lugares donde uno venía, se juntaba en esas reuniones, asistía a sus fiestas semanales, trataba de buscar fondos para canalizarlos en la compra de libros, en la mejora de los colegios de la provincia donde uno venía. De manera que esa fue mi experiencia de esos primeros años en San Marcos. Ahora, fue por vez primera, estando ahí, que asistí a un espectáculo, el Teatro Bolshoi. Llegaba a Lima, no sé cómo, no eran todavía tiempos de Velasco, y fue efectivamente una, un espectáculo extraordinariamente importante. Al mismo tiempo que a través de las relaciones de paisanaje, habían encontrado a muchos camaradas que habían tenido un papel importante en el desarrollo del movimiento obrero de Loroya, de Arisquiza, de Cerro de Pasco. Por ejemplo, el propio Jorge del Prado, por ejemplo, César Mateo Cueva, y por cierto, tenía una familiaridad muy grande sobre los escritos de Mariátegui. De manera que, de manera que en ese camino encontré a José María Guedas. Hicimos rápidamente, establecimos una relación muy cordial, tenía mucho interés en mí y me preguntó, ¿y qué vas a hacer? Le digo, bueno, estoy en el segundo año de Derecho, José María, pero no tengo la más mínima gana de convertirme en abogado porque no sé qué voy a hacer ahí. Me dijo, ¿y por qué no vienes a antropología? Y le digo, José María, ¿qué cosa es eso? Me dijo, estudie la cultura. La cultura. ¿Y qué cosa es la cultura? Las costumbres. Ah, le digo, José María, yo no quiero ser un costumbrista. No, me dijo, vas a estudiar otras cosas. Vente. Cuando llego a la escuela de antropología y teología, porque en ese momento andaban juntas, la Matos Mendieta me dice, oye, ¿por qué no te dedicas a la arqueología? Y yo le digo, ¿y qué cosa es eso? Me dice, es el estudio del pasado prehispánico de nuestros pueblos. Así le digo, ¿y qué tengo que hacer? Ah, me dijo, empieza. Me dio me dio efectivamente un cepillo, una brocha y me dijo, ahí tienes un montón de tiestos eh, sumergidos en una pileta, lávalos y si resistes efectivamente, habremos constatado que tienes una vocación muy firme por esta carrera. Ahí terminó mi aventura arqueológica. Estaba ya en antropología y matriculado en antropología, había dejado el derecho. En ese momento la escuela de antropología no funcionaba en la cuadra octava del Quirón Cusco, funcionaba ya en la vivienda universitaria. Habían convertido efectivamente una de las salas de la vivienda universitaria en la ciudad universitaria en una escuela de antropología.
De manera que ahí en una de las alas estaban las 7 viviendas convertidas en aulas, bibliotecas, secretarias, etcétera. Y ahí encontré a este encantador de serpientes que es José Matos Mar. Y yo lo escuché en la primera clase y quedé francamente con la boca abierta, porque era, era una de esas clases que realmente deslumbran. Ahora, el deslumbramiento se limita a una clase, porque después, al igual que Macera, ya nos dice cosas nuevas, pero el hecho es que para mí que andaba buscando una vocación que efectivamente me terminara de arrancarme de derecho y me permitiera conocer el país, encontrar a Arguedas y encontrar a José Matos Mar fue una cosa muy, muy extraordinaria. Y yo debo reconocer en ambos que son ese tipo de profesores que creo que ya no existen. No son profesores que se dedican a castrar la vocación de sus estudiantes por miedo a la competencia. Por el contrario, son personas que piensan realmente que su realización intelectual de ellos como profesores depende en gran parte de lo que hagan sus alumnos. Y yo recuerdo que cuando terminé antropología, Matos me dijo, mire, Bonilla, usted ha tenido un desempeño destacadísimo y en este momento en el primer gobierno de la UNDE están buscando antropólogos porque creen que los antropólogos tienen efectivamente el secreto de lograr el desarrollo de los pueblos indígenas a través de los programas de integración. De manera que si usted quiere, yo le recomiendo y tendrá usted un empleo ahí bueno. Pero me dijo yo, francamente quisiera desalentar eso. Váyase, váyase, busque una beca, siga estudiando, que será mucho más útil al país estudiando en lugar de encandilarse por estos ofrecimientos vanos. Y José María Arguedas igualmente. José María Arguedas en ese momento era director del Instituto Nacional de Cultura. Me dijo, pues si te vas y yo podemos hacer algo para ayudarte con algunos recursos del Instituto Nacional de Cultura para que si la beca es modesta puedas mantenerte con solvencia. Entonces a esos dos profesores yo les tengo un gratísimo recuerdo. Es decir, no creo que me hayan enseñado mucho en términos de teoría y de ciencia, ¿no? Matos seguramente, porque tenía ocupaciones mucho más urgentes, era dirigente político del movimiento social progresista. Y Arguedas era un gran literato y pues yo le decía a José María, bueno, yo aprendí contigo a llorar sobre el Perú y su gente, pero las lágrimas se secan, ¿y ahora qué hacemos? Y se reía carcajado. No solamente a ellos, también había en estos años de antropología, que son años que ya no existen. Habían profesores visitantes que no iban por una semana, iban por un semestre. Y ahí conocía a Yomura. Yomura que vino por un semestre de un curso sobre los sistemas políticos africanos. Y fue para mí un descubrimiento sensacional. Y estaba Murray, estaba Jean Bellard, el médico francés, que nos enseñaba el curare, cómo se prepara el curare. Estaba, estaba, estaba Juan Comas, Camp, que nos daba dos cursos, un curso de antropología física y un curso de prehistoria. De manera que para mí las clases más importantes con ellos dos no estaban en el en el pabellón de la vivienda universitaria, sino fuera, porque discutíamos sobre la política, la guerra civil y el impacto de la guerra civil en las orientaciones políticas de Murray y de Comas. Además de ellos había un chinito fantástico, don Emilio Choi, con una cabecita absolutamente cuadriculada, pero de una generosidad increíble.
Entonces él era dueño de un chifa en la calle Capón. Teníamos los viernes antropológicos, cazábamos, agarrábamos a cualquier visitante que deambulaba por Lima, lo llevábamos a que nos diera unas charlas y después de las charlas a las 7 de la noche íbamos con Choy a su chifa y hasta las 4 o 5 de la mañana Choy como cocinero en su chifa, cerradas las puertas, las discusiones seguían. Estaba igualmente Jorge Muelle, que era el director del Museo de Arqueología más despistado que no sé quién. Hablaba la clase y de repente levantaba y la vista y decía, oye estudiante, ¿podría decirme de qué estábamos hablando? Pero en fin, eran eruditos. Y luego, bueno, en ese contexto yo conocí a François Chevalier. François Chevalier, que había sido el discípulo de Marc Bloch, autor de ese gran libro sobre la formación de las grandes haciendas en México, y él nos dio un curso semestral. Y al final yo le dije, mire, profesor Chevalier, yo quisiera estudiar historia. Es el continente que gracias a sus clases yo he descubierto. No, dejé el derecho, no estoy muy contento con la antropología, que simple y llanamente se dedica efectivamente a constatar cómo son las cosas. Entonces me dijo, muy bien, el problema es que yo no doy becas, Heraclio. Yo no doy becas y además yo no estoy en París, estoy en Burdeos, pero yo puedo efectivamente recomendarle a que vaya a la Alianza Francesa, que estudie francés, y se aprueba eso y presente su candidatura para que le den una beca y bueno, y así nació balbuceantemente mi interés y mi vocación por la historia. Pero en ese momento se había creado en la ciudad universitaria la escuela, el departamento de sociología. Entonces, entre nosotros había la convicción de que en antropología estaba la descripción empírica muy buena, pero sin mucho vuelo, y que la teoría, es decir, la ciencia, estaba en sociología. Y hasta cierto punto bueno, tomábamos cursos indistintamente en antropología y en sociología. Y en sociología yo tenía a tres grandes maestros, ¿no? A François Bourrico, que daba cursos sobre Talcott Parsons y la sociología. Y Guillermo Briones, un chileno, que daba un curso de teoría sociológica. Y mi amigo, bueno, en ese momento no era mi amigo, era mi maestro, Aníbal Quijano. De manera que estos son los años de mi formación en San Marcos. Había una cosa buena, no obstante, y es que cuando llego a antropología los 3 años, el tercero y el cuarto y el quinto, Matos se las ingeniaba para que en las vacaciones de julio y los 3 meses de vacaciones de diciembre hiciéramos trabajo de campo. E íbamos a varios lugares a hacer investigaciones. Y fue en ese contexto que yo llegué con, con Fonseca, con César Fonseca a Bolivia, a Jesús de Machaca. Mi experiencia en Bolivia me sirvió hasta ahora para demostrarme que uno no puede entender el Perú si es que no tiene la posibilidad de comparar la experiencia peruana con otras situaciones. Y ese aprendizaje yo nunca lo he olvidado y hasta ahora lo sigo practicando de manera consecuente. Es por eso que, es por eso que toda mi vida ha sido de un peregrinaje perfecto. Pero no solamente en Bolivia, estuvimos en el Valle Chancay, estuvimos en Dinamarca, estuvimos en Ica, en Cachicha, estuvimos en muchísimos lugares haciendo trabajos de investigación. Y eso era posible porque, mal que bien, efectivamente, las clases tenían un orden estricto, ¿no? Empezaban en abril, terminaban en junio, de manera que teníamos julio
hacer trabajo de campo, terminamos en diciembre y comenzamos en abril. Todo eso cambió y cuando finalmente salgo y vuelvo al Perú, en el 70 fue para constatar efectivamente que la Universidad de San Marcos que yo había dejado y conocido y que mal que bien me dio la oportunidad de conocer a fondo los problemas del país, desafortunadamente ya no era más la misma.